La clase de hoy estamos comenzando 8:13 en la comisión 4. Vamos a ver entonces, como les comentaba, o continuamos viendo cinemática, en particular movimiento rectilíneo uniformemente variado, o MRV, que se lo abrevia normalmente, donde ya aparece el concepto de aceleración media, y la aceleración media es la variación temporal de la velocidad. Entonces la aceleración media lo vamos a calcular y se lee acá como la variación de velocidad en un tiempo dado, ¿no? Si calculamos variación de velocidad, así como veíamos desplazamiento, que era variación del desplazamiento, hacemos una diferencia de la última velocidad menos la primera, v2 menos v1, dividido en la variación temporal, que sería t2 menos t1. Esta es una aceleración media o promedio, digamos, en el espacio temporal que estuviéramos analizando. Y la característica y diferencia fundamental con el proceso anterior que estuvimos viendo de MRU, movimiento rectilíneo uniforme, es que ya la velocidad no es constante, sino que varía con el tiempo, ¿no? En cuanto a las ecuaciones que modelan el comportamiento de algún móvil, digamos así, que se estuviera desplazando siempre todavía en movimiento rectilíneo, o sea que estamos sobre una misma recta, es la variación de velocidad. O sea, ahora tenemos que la velocidad no es constante, entonces tenemos que una velocidad final sería igual a una velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y aquí vamos a considerar la aceleración, que puede tener signo negativo, en el sentido que puede estar desacelerando o deteniendo algún movimiento. Por ende, aquí hay que considerar que este más intermedio puede ser un más menos. En algún momento sumar aceleración cuando se está acelerando positivamente, o será una desaceleración negativa cuando tienda a detener el desplazamiento de un vehículo, ¿no? Ahora la ecuación de posición varía un poco, donde el desplazamiento que hemos visto, que era la variación de su posición respecto al tiempo, sería igual a una posición final. Acá no dice x final, pero sería x en el instante que estoy queriendo determinar su posición, menos la posición inicial, es igual a la velocidad inicial por tiempo. Calculo un desplazamiento, como veíamos en este miembro, similar al concepto de movimiento rectilíneo uniforme, y se le suma un término que sería un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Y acá está reflejando la aceleración, esa variación en su velocidad con respecto al tiempo. Nuevamente, este signo más puede estar afectado también con un menos cuando la aceleración fuera negativa respecto al desplazamiento. Y hay un par más de ecuaciones que se suman por lo que podemos pensar. Digamos, acá tenemos dos importantes por el movimiento rectilíneo uniforme: cómo varía la velocidad y cómo varía la posición respecto al tiempo. Y tenemos algunas relaciones adicionales entre las velocidades, el desplazamiento y la aceleración. Acá tenemos un concepto de la velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Y también el signo este, recordemos que puede estar afectado por un valor negativo. Y tenemos finalmente una velocidad media como un promedio, digamos, de todo el espacio temporal que estemos considerando, que sería un medio de la velocidad inicial más la velocidad final, dividida en el tiempo como variación de posición respecto al tiempo, ¿no? Son una serie de ecuaciones que vamos a aplicar, o sea, no es necesario que se la aprenda de memoria, pero sí que la tengan presente cómo se las aplica en cada caso, ¿no? Y finalmente, el último concepto que nos faltaría ver, que lo vamos a ver a partir de mañana, sería el concepto de caída libre y tiro vertical, que son movimientos rectilíneos, ya no sobre un eje horizontal como estamos acostumbrados a ver, sino sería sobre un eje vertical, donde tiramos alguna partícula y cae en el tiempo, o tiro vertical, que por ahí pensar en un elemento como un cañón que tira una bala, una masa hacia arriba, y se ve afectado en ese caso solamente por la aceleración de la gravedad, ¿sí? Y no por alguna variación que le pudiera estar imprimiendo algún elemento interno que le haga variar la velocidad en el tiempo, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. En particular, este no lo vamos a ver. Voy a traer esta colación.
Me dice cuál es la aceleración media de un móvil cuya velocidad aumenta en 20 metros por segundo cada 5 segundos, ¿no? Si interpretamos, sería que la velocidad está variando. Entonces podemos representar gráficamente, perdón, no quería ponerla con este color, lo voy a cambiar a un color negro para representar estos ejes. Entonces tenemos en un par de ejes la variación de la velocidad en función del tiempo. Si recuerdan, en el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad era constante en el tiempo. Y en esta situación, ahora me dicen que la velocidad está variando, en este caso aumentando en 20 metros por segundo cada 5 segundos, ¿no? Entonces, para nuestro caso en particular, tendría que cada 5 segundos, acabo de representando valores a escala, yo tendría 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos. Cada variación de 5 segundos, la velocidad aumenta en 2 metros por segundo. Profe, que no es 20 metros por segundo. 20. 20, perdón. Ok, gracias. Bien, si consideramos que tenía una velocidad inicial de referencia que no sabemos, pero suponemos que sea cero, entonces tendremos su variación temporal positiva con una pendiente positiva, ¿sí? Que sería para nuestra situación de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Entonces, si queremos calcular la variación de la velocidad que denominamos aceleración media, hemos definido como la variación de la velocidad en función del tiempo, y me dicen que la velocidad aumenta, o sea que crece 20 metros por segundo en una variación temporal de 5 segundos, ¿no? Entonces, si yo tengo 20 sobre 5 por el lado numérico, me queda 4. Y metros sobre segundo, ahora sería como metros sobre segundo dividido en segundo. Estoy analizando la parte dimensional ahora, ¿no? Solamente la dimensión física. Recuerden, cuando teníamos una división entre fracciones, la podía poner como una multiplicación invirtiendo el miembro de la división, ¿no? O sea, que queda en el numerador. Con lo cual, si multiplico ahora, en el numerador me va a quedar metros, metro por uno me queda metro, y segundo por segundo me queda segundo cuadrado, ¿no? Entonces, temporalmente, o perdón, dimensionalmente, esta ecuación me quedaría de 4 metros sobre segundo cuadrado, que es la variación de su velocidad. Sí, la variación de la velocidad, que es la aceleración media, ¿no? ¿Sí? ¿Está entendido hasta ahí? ¿Alguna duda? Bien, gracias Lucas. Bueno, bien, si lo analizamos desde el punto de vista gráfico, podemos hacer un análisis también, como veníamos viendo, en cuanto a la variación de la posición respecto al tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme, recordando que ahora estamos en uniformemente variado. Si yo analizo la variación de velocidad en el tiempo, es como que estoy analizando el ángulo del triángulo rectángulo que se puede ir representando en cada momento de variación de la velocidad. Entonces, si considero ese ángulo alfa, y recordando que la tangente de un ángulo de un triángulo rectángulo, pues son todos triángulos rectángulos, es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente de ese triángulo rectángulo. Y si lo analizamos desde ese punto de vista, el cateto opuesto es la variación de velocidad sobre
la variación de tiempo que se va dando en cada caso. Entonces, lo que le quería mostrar, y para que ustedes analicen, que la aceleración media es la variación de velocidad en el tiempo, y que lo podemos pensar de, a ver si podemos graficarlo en algún triángulo acá. No me quedan los triángulos rectángulos. A ver. Que en ese triángulo rectángulo que habíamos recién, tenemos la variación de velocidad en un dado tiempo. Y lo que le decía, el ángulo que forma con el eje horizontal. Si yo considero ese análisis, la variación de velocidad sobre variación del tiempo es como un cociente de un cateto opuesto sobre un cateto adyacente. Y eso me da justamente la tangente de ese ángulo respecto al eje horizontal, al eje temporal que estamos representando sobre el eje horizontal. Y lo que me indica eso es cómo es la variación de la velocidad respecto al tiempo, indicándonos que si tengo, como les había comentado, un ángulo mayor, voy a tener una aceleración media mayor, acá en un caso 2, que una aceleración media 1. ¿Sí? Si decaigo, digamos, en el pendiente, la aceleración media es menor, hasta que si tuviera un ángulo 0, tendría aceleración media 0. O sea que si la velocidad no varía en el tiempo, pues sería como una línea recta paralela al eje horizontal, la aceleración media vale 0 y ahí tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. En todos estos casos tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado cuando va variando la velocidad respecto a la aceleración, ¿no? Y también si voy corriendo hacia abajo con valores de ángulos negativos con respecto al eje horizontal, a medida que aumenta el ángulo, aumenta la razón de cambio y por ende la aceleración media sería mayor hacia abajo, pero negativa, ¿no? Desde el punto de vista numérico, el valor absoluto crece, pero tomamos una aceleración media negativa porque la velocidad va tomando valores decrecientes. Ya lo vamos a ver en algún ejemplo, ¿no? Pero es importante para mí mostrarles que la pendiente de esa recta me va dando información de la razón de cambio de la velocidad y eso me indica si la aceleración media es mayor o menor o si es positiva o negativa con respecto al eje horizontal, ¿no? ¿Está entendido ese concepto? Sí, profe. Sí, profe. Voy viendo ahí los mensajes. Bien, gracias. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso nos piden la velocidad inicial. Profe, perdón, ¿puedes subir un toque así saco la foto? Sí. Le voy a sacar la cuadrícula para que se pueda ver mejor. Listo, gracias. Nada. Yo pongo la cuadrícula porque me resulta más fácil escribir y dibujar. Vamos a este segundo ejemplo. Dice qué velocidad inicial, o sea que la velocidad inicial es nuestra incógnita, debe tener un automóvil cuya aceleración media constante es de 2 metros sobre segundo cuadrado. Recuerden que la dimensión física de aceleración es metros sobre segundo cuadrado. Para alcanzar una velocidad de final, o sea que ya ahora es la final de 108 kilómetros por hora con una variación temporal de 5 segundos a partir de su momento inicial, ¿no? Entonces vamos a interpretarlo con algún gráfico. Podemos pensar primero una representación de una situación ideal
en donde estoy en un instante temporal, un t inicial que puedo llamar 0, con una velocidad inicial que no conozco. Y tenemos un móvil, nuestro batimóvil acá, que está acelerándose con una aceleración media positiva. Y después de 5 Profe, segundos, sí, ahí sería la aceleración media por el tiempo. ya lo voy a mostrar. ¿Sí? Estoy analizando nada más que la situación gráfica de lo que está pasando, digamos, ¿no? Entonces, ese móvil debería acelerar, o sea, está acelerándose y me dicen que 5 segundos después ya su velocidad final es de 108 kilómetros por hora y nos preguntan cuál debe ser su velocidad inicial para que en esta variación temporal de 5 segundos el móvil haya logrado una velocidad final de 108 kilómetros por hora, ¿no? Si vamos ahora en un análisis gráfico de la velocidad en función del tiempo, como hacíamos hace rato los gráficos, hasta ahora no estamos graficando posición, estamos viendo velocidad, ¿no? Cómo varía la velocidad en función del tiempo. Entonces, para nuestra situación, nos están preguntando cuál debería ser su velocidad inicial, para que no sabemos cuánto era la medida de tiempo, pero vamos a suponer que estamos midiendo de un tiempo inicial igual a 0 y después 5 segundos más tarde su velocidad final debe ser 108 kilómetros por hora. ¿Te entendí el análisis de la situación? ¿Qué es lo que necesitamos encontrar y qué datos tenemos? Voy a bajar un poco las ecuaciones que tenemos acá arriba para mostrarles y analizar en conjunto cuál es la que nos puede servir para este caso, ¿no? Bien, yendo sobre la primera de estas ecuaciones, tenemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Si comparo esta situación, digamos, tengo datos de la velocidad final, tengo datos de la aceleración media, tengo datos del tiempo, que serían los 5 segundos, y solo me quedan de incógnita la velocidad inicial, ¿sí? Entonces, en este caso, la primera ecuación nos ayudaría a encontrar la incógnita que nos están pidiendo en el ejercicio, ¿no? Si planteamos esa ecuación y tratamos de despejar la velocidad inicial, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, y recordando que estamos tomando una aceleración positiva porque tengo una pendiente respecto al eje horizontal para un ángulo positivo. Entonces, si despejo la velocidad inicial, me quedaría igual. Esa aceleración por tiempo debe pasar restando al primer miembro. Me quedaría velocidad final menos aceleración por tiempo. De esa forma calcularía la velocidad inicial, ¿no? Bien, si reemplazo valores, tendría velocidad final que es de 108 kilómetros por hora menos la aceleración, que es de 2 metros por segundo cuadrado, por el tiempo, que son 5 segundos. ¿Sí? Aquí podría cancelar segundo cuadrado con segundo que está en el numerador, y 2 por 5 me queda 10. En el segundo sumando. Entonces me quedaría 108 kilómetros por hora menos 10 metros sobre segundo. Ahora se nos presenta el inconveniente de que tenemos dimensionalmente dos unidades medidas en dimensiones físicas distintas. Este es kilómetro por hora y este es metro sobre segundo. Lo que podemos hacer es o convertir kilómetro por hora a metro sobre segundo o convertir metro sobre segundo a kilómetro por hora para que pueda operar entre estas dimensiones físicas en forma dimensionalmente correcta, ¿no? Ambas situaciones son posibles. Vamos a, por conveniencia, no sé, o por usualidad que tenemos de analizar velocidades en kilómetros por hora, convertiremos los 10 metros sobre segundo a kilómetros por hora, ¿no? Y necesitamos un factor de conversión. Si acá tengo una velocidad, que sería la variación de la velocidad en realidad que estoy analizando, de 10 metros sobre segundo. Para pasarlo a kilómetros por hora, tomamos factor de conversión. Si recuerdan, un kilómetro era
1000 metros y una hora representaba 3600 segundos. Entonces tenemos que despejar en cada uno de estos casos de tal forma de que pueda, al multiplicarlo por la expresión que tengo acá abajo, que es metros sobre segundo, que me quede kilómetro por hora. Entonces, para cancelar los metros que están en un numerador, tengo que escribir metros en un denominador. Entonces, de esta expresión pasaría dividiendo los 1000 metros. Entonces, tendría que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Y luego de la hora, con respecto a los segundos, tengo en mi expresión un segundo en el denominador. Entonces necesito un segundo en el numerador, en el factor de conversión. Entonces pasaré dividiendo la hora, que sería 3600 segundos, corresponden a una hora. Y puedo cancelar segundo con segundo, metro con metro, y el resultado me queda en kilómetro por hora. Ok, Ramiro, gracias. Entonces, de 1000 que tengo en el denominador, puedo cancelar un 10 acá, un 0 que tengo con un 0 acá en el denominador, y tendría dos ceros más, que sería de 3600 dividido en 100. Si lo dividen de todas formas, cancelaría aquí los dos ceros, me daría de 36 kilómetros por hora. Ah, vos cambiaste al revés, ok. ¿Sí? Si tienen dudas del resultado, digamos, multiplican directamente. Acá tendría... Bueno, ¿cómo te va? ¿Tu mamá? Bueno, ¿que necesitas ayuda con algo? ¿No? Bueno, dale. Disculpen, me estaba hablando mi señora. Tendría entonces 10 por 3600 dividido en 1000. Si tienen duda del resultado, hagan la multiplicación numérica directamente. 10 por 3600 dividido en 1000 le va a dar 36. ¿Sí? Entonces ahora la velocidad inicial serán los 108 kilómetros por hora menos los 36 kilómetros por hora, que me daría 72, ¿no? Entonces tendría que haber partido con una velocidad inicial de 72 kilómetros por hora para que con esa aceleración llegue a los 108 kilómetros por hora después de 5 segundos. Bien, ¿está entendido? ¿Alguna duda? Profe, una vez reemplazada la aceleración sería 36 kilómetros por hora, ¿verdad? Una vez que reemplazada la aceleración. Sí. Sí. No te entendí tu pregunta. O sea, acá en la ecuación que vimos recién, teníamos la aceleración en metros sobre segundo cuadrado y el tiempo que eran 5 segundos, ¿no? Y eso me queda un resultado de 10 metros por segundo. Y esos 10 metros por segundo transformados, digamos, a kilómetros por hora me quedan a 36 kilómetros por hora. Ah, listo, profe, discúlpeme, María. Ok. ¿Alguna otra ¿Podrías duda? subir un poquito así el captura de pantalla? Sí, cómo no. Voy a sacar la cuadrícula. Listo. Os dejo un segundo por si alguien más quiere sacar. Bueno, vuelvo con mis cuadrículas para poder graficar y escribir mejor. Y vamos a analizar otro Listo, ejercicio. profe, gracias. De nada. Me dice en el 30, una bala choca con una rapidez. Y acá tomamos rapidez como una velocidad inicial, digamos, de 350 metros por segundo, que choca contra un poste de madera o impacta un poste de madera y penetra a una distancia de 12 centímetros antes de detenerse, ¿no? Entonces me pide
determine la aceleración media, supuesta constante, o sea que su desaceleración ha sido constante, y determine el tiempo que tarda la bala en detenerse. Entonces, tomando una situación de referencia, podemos pensar en el poste. ¿Se puede girar este? No, no me deja. Lo trato de dibujar como una bala, digamos. Bueno, vamos a tomar la bala que impacta con el poste de madera y dice que tiene un recorrido de 12 centímetros hasta que se detiene. Entonces impacta acá con una velocidad inicial, que sería la rapidez que me dan de dato, de 350 metros sobre segundo, y va decayendo su velocidad hasta que se detiene a los 12 centímetros de distancia, ¿no? Si lo interpretamos gráficamente a una situación de la velocidad con respecto al tiempo, tendríamos que la bala llega con una velocidad inicial y un cierto tiempo después se detiene. Entonces su velocidad final tiene que ser 0, que sería una eje horizontal, ya que a los 0 segundos tendría sobre el eje horizontal, o sea, sobre el eje horizontal tendría el valor de 0 metros por segundo, porque no tengo desplazamiento vertical, ¿no? Entonces, si trazo más o menos una recta que me explica la situación, sería una caída en su velocidad, o sea, va decreciendo en valores hasta que logra una velocidad final de 0 metros por segundo. ¿Se entiende la situación? Aquí no sé cuánto es el tiempo en el que se detiene, un tiempo final, o le puedo llamar directamente un tiempo t, que es una de las incógnitas, ¿no? Me piden la aceleración media, que es con la que se detiene, y determina el tiempo que tarda la bala en detenerse. ¿Está Y entendido? profe, en ese gráfico, ¿dónde aplicaríamos los 12 centímetros de penetración? En este dato no, todavía, porque no sabemos, o sea, me están dando ahí desplazamiento, y en este gráfico tengo velocidad contra tiempo. Ya le voy a mostrar cómo sería la gráfica de la posición respecto al tiempo, ¿sí? Por ahora estoy analizando gráfica de velocidad con respecto al tiempo, y no estamos usando el dato de distancia, ¿sí? Porque estoy graficando sobre el eje horizontal tiempo, no distancia, ¿no? Le voy a traer las ecuaciones de vuelta que nos modelan el comportamiento para nuestro ejercicio. ¿Sí? Y lo que quería mostrar era ver qué o cuál de estas ecuaciones podemos utilizar en función de los datos del problema para la situación inicial donde me piden la aceleración media. ¿Sí? Pero si analizamos nuestras ecuaciones que vimos recién, tendría velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, que es una aceleración negativa porque está desacelerándolo. Si analizamos nuestra situación, tenemos velocidad final, porque la velocidad final es 0. Tengo la velocidad inicial. Me falta la aceleración, que es el dato que me están pidiendo, y me falta el tiempo. Entonces, en esta primera ecuación tengo dos incógnitas, con lo cual, con esta ecuación sola no podría llegar a determinar la aceleración o el tiempo, que son las incógnitas que tengo, ¿no? La segunda me habla de desplazamiento. ¿Sí? Tendría una posición final menos una posición inicial igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo cuadrado. En este caso, si yo considero posición final, puedo pensar de que inicié en mi análisis una posición inicial igual a 0 en el borde del poste madera y llego a una posición final de 12 centímetros. ¿Sí? Entonces, si analizo gráficamente una situación para la posición, trata que me quede...
Quería hacerlo con negro acá. Voy a ponerlo con este que queda más lindo. ¿Por qué? Porque siempre la posición depende del tiempo como variable. Entonces hacemos gráficas de posición respecto al tiempo y de velocidad respecto al tiempo. Entonces si analizamos estas situaciones sería como que si yo tomo una posición inicial de 0, ¿sí? Donde empiezo a medir distancias a los 12 centímetros, que es un tiempo final que no conozco, la bala habrá recorrido 12 centímetros, pero desacelerándose, ¿sí? Entonces lo que tendría que haber hecho es una situación en la que al tiempo final tiene una distancia recorrida de 12 centímetros, pero como tiene una desaceleración y tiene una velocidad con pendiente negativa, está decayendo, digamos, su posición respecto al tiempo, es como que si hubiese recorrido de una dada posición inicial una caída bueno, no una recta, sino una curva. Aunque he recorrido 12 centímetros en el tiempo, ¿no? Sí, pero nuevamente tengo un desplazamiento relativo porque estoy midiendo ese desplazamiento respecto al borde del poste de 12 centímetros, ¿no? Entonces, si vamos a la segunda ecuación, lo que quería representar era qué datos tengo de la desplazamiento, ya no de velocidad con respecto al tiempo para nuestra situación, ¿no? Entonces tengo la posición final menos la posición inicial, que es el desplazamiento, que son 12 centímetros. Tengo la velocidad inicial, sí. No tengo la aceleración, ni tampoco tengo el tiempo. Que en esta segunda ecuación se me presenta el problema de dos incógnitas nuevamente, que son la aceleración y el tiempo. No la puedo utilizar para resolver en esta situación. Podría tomarla como dos ecuaciones con dos incógnitas, pero veremos si nos sirven las que siguen, ¿no? La tercera ecuación habla de velocidad final al cuadrado menos igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Si analizo esta tercera ecuación, tengo velocidad final es 0 metros por segundo, o sea que tengo como dato la velocidad inicial, la tengo que era 350 metros por segundo. Bueno, el 2 es una constante, la aceleración media sería la incógnita acá, y sí tengo el desplazamiento. Entonces, de esta tercera ecuación ya me queda una sola incógnita, que es la aceleración media. ¿Sí? Entonces podría utilizar la tercera ecuación para resolver la primera incógnita, que sería la aceleración media. Entonces tomaré velocidad final al cuadrado e igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por desplazamiento. Acá no le doy signo de aceleración, ya vamos a ver cómo da, ¿no? Si quiero despejar la aceleración, que es mi incógnita, voy a pasar esta velocidad inicial restando al primer miembro al cuadrado, igual a 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Y ahora paso 2a, que está multiplicando, y paso dividiendo, entonces me va a quedar velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces, perdón, no es a, sino es desplazamiento. El dato no es la aceleración, sino el desplazamiento. Voy a pasar dividiendo 2 veces el desplazamiento. Y eso me dará el valor de la aceleración media. Si reemplazo los valores, la velocidad final era 0 metros sobre segundo cuadrado. La inicial era 350 metros sobre segundo al cuadrado, dividido en 2 veces el desplazamiento, que es de 12 centímetros. Como arriba tengo valores en metros, voy a convertir el desplazamiento de 12 centímetros a metro, que sería 0,12 metros.
a 0,24 metros. Sí, 2 por 0,12 me da 0,24. Bien, entonces 0 metros al cuadrado me queda 0, básicamente. Y me queda menos 350 al cuadrado por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Recuerden que cuando elevo al cuadrado, la dimensión física también se eleva al cuadrado. Y me queda 2 por 0,12, me da 0,24 metros. Entonces, si calculo esos valores, Metro con metro significa te escucho. 350 por 350 me da 122.500. no, de que metro con metro significa eso. Ah, ok. Sí, sí, es cierto. Metro cuadrado que está en el numerador del denominador se cancela con el metro que está en el denominador y me da una dimensión física de metros sobre segundo cuadrado, que es la dimensión de la aceleración, ¿no? Entonces, si hago ese producto, me da un valor de menos 510.416 metros sobre segundo cuadrado, que es la desaceleración que le aplica el poste de madera hasta que la bala se detiene, ¿no? Voy a correr un poquito esto más abajo y voy a correr. Y ahora, profe, volveré a la primera ecuación para sacar el tiempo. Sí. Bueno, con estos datos, digamos, o con esta ecuación puedo determinar la aceleración media, que es la que me piden en el apartado A. Y ahora necesito el tiempo que tarda la bala en detenerse. Si vamos con la primera ecuación, que es la que veíamos, ahora ya tengo velocidad final, tengo la inicial, tengo la aceleración ya, y solo me falta el tiempo. Entonces, para el apartado B sería velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Sí, entonces voy a despejar de acá el tiempo. Paso restando velocidad inicial, entonces me quedaría velocidad final menos velocidad inicial. Y la aceleración que estaba multiplicando pasa dividiendo. Tengo la velocidad final, que era 0 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que era 350 metros sobre segundo, dividido en la aceleración, que sería menos 510.416 metros sobre segundo cuadrado. O sea, 0, me queda directamente 0 acá en esta primera expresión, o 0 por metro sobre segundo me da 0, y me queda menos 350 metros sobre segundos sobre menos 510.416 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Si analizo dimensionalmente primero la ecuación, después hago el cálculo numérico, tendría metros sobre segundo dividido en metros sobre segundo cuadrado. Recuerden, cuando dividíamos fracciones invertíamos la segunda. Entonces, para convertirla en una multiplicación por segundo cuadrado sobre metro. Entonces, si yo hago acá las cancelaciones, podría cancelar metro con metro y segundo con el cuadrado del segundo que queda en el denominador, en el numerador, y me queda el resultado dimensional solamente en segundos, ¿no? Entonces tendría 350 dividido en 510, 416, me da 0,0000685 segundos. Si yo lo paso a notación científica, perdón, el valor final podría correr la coma 1, 2, 3 lugares. Hasta ahí sería d a la menos 3, que si recuerdan era un prefijo que es mili. Pero puedo correr más lugares. 4, 5, 6 lugares. Sería 10 a la menos 6, que ya es micro, ¿no? Entonces podría escribir que el tiempo al final fue de 685 microsegundos.
y logramos el punto B, que es el tiempo que tarda la bala en detenerse. ¿Está entendido? ¿Alguna duda, pregunta? De mi parte, no, profe. Prefijo micro solo dejamos leer a la -6. ¿Sí? Si no ponemos el prefijo micro... Ah, sí. Sí, sí. Es lo mismo que poner, si lo que estás preguntando entiendo, 685 por 10 a la -6 segundos. También sí, está bien. Podré resolver ejercicio con la última fórmula. Siempre vamos a usar siempre solo esta fórmula. Sí, estas fórmulas te ayudan para la situación del movimiento retenido uniformemente variado para cualquiera de los ejercicios que veremos, ¿no? Isaías está expectante por utilizar la última fórmula. Ya vamos a buscar algún ejercicio donde se utilice. Esta no la usamos mucho, ya que se toma un promedio entre velocidades medias y el desplazamiento, y como la velocidad media no es constante porque va variando, pero ya vamos a buscar un ejercicio donde se utilice la última. Generalmente son las tres primeras las que más se utilizan para resolver estos ejercicios con movimientos rectilíneos uniformemente variados, ¿no? Meta Isaías. Bueno, a ver, subo un poquito. Vamos a tratar de bajarle un poquito el tamaño. Allá estaba en 75. Lo vamos a poner en... A ver si 70 se puede ver mejor. Ahí creo que se ve toda la imagen. ¿Qué ha pasado, Lautaro? Estaba durmiendo. Dame un segundo. Les muestro, bueno, el 30 para los que estuvieron participando, para la captura de pantalla. Y subo un poquito más para el anterior que vimos, que era la velocidad inicial de un móvil a partir de su aceleración. Fíjense que en este caso, como el ángulo era positivo respecto al eje de las X, la aceleración media es positiva. Y en el caso que estuvimos viendo, como el ángulo es negativo respecto al eje horizontal, tengo una aceleración media negativa, ¿no? Creo que el primero está por acá, Lautaro. Este es el que vimos primero, del 25. Donde queríamos determinar la aceleración media a partir de la velocidad, ¿no? O sea que la situación de este ejercicio en particular, la gráfica, digamos, es esta para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. La del movimiento rectilíneo uniforme no la consideras porque era una situación con velocidad constante, ¿no? Bien, ¿vamos bien? ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? Profe, Sí. no, que no hay duda ni nada, va de mi parte, no sé lo demás. Ah, ok. Gracias. Profe, vamos de 10 con el tema, sorprendentemente. Impresionante. Buen Me día, alegro. profe. Disculpe la demora que no tenía internet. No hay problema, entiendo. Sí, sí, sí. Profe, a mí se me salió de la llamada, no me dejó sacar de captura al 30. Ya vuelvo sobre el 30. ¿Ya han capturado ahí el 25? Lucas creo que era que me preguntaba, ¿no? Ahora dejo el 28. Igual va a quedar el video, ¿no? Así que lo van a poder ver tranquilo después. Está grabándose ahora la clase de hoy, digamos, ¿no? Y el 30, el que acabamos de ver.
Profe, que le calcula el tamaño porque entre justito, nada. No voy variando acá el aumento, digamos. Una pregunta: ¿qué diferencia entre velocidad y rapidez? Si recuerdan, cuando vimos velocidad media y rapidez media, la velocidad media es una magnitud vectorial que solo toma en cuenta las velocidades finales e iniciales, y la rapidez media es el valor, el módulo de la variación de la velocidad, y se medía, si recuerdan, como la distancia total recorrida sobre el tiempo, ¿no? Entonces, velocidad, que era variación del desplazamiento respecto al tiempo. Recuerdan que cuando podíamos tener situaciones en las que que volvía a una situación inicial, o que el desplazamiento era diferente a la distancia total recorrida, teníamos la diferencia entre una velocidad media y la rapidez media, ¿no? Pero en general, para este tipo de ejercicios que nos dan datos rapidez de 350 metros sobre segundo, es como que me está dando el módulo de la velocidad inicial contra el poste, ¿no? Entonces, ¿por qué le asigno como valor a velocidad? Porque la rapidez media no tiene dirección vectorial, pero como yo estoy moviéndome sobre un eje horizontal, considero que en ese caso la dirección de la velocidad y la de rapidez coinciden, y solo tomo el módulo de la rapidez como el valor de la velocidad. A ver si tengo algún ejercicio más. Ahí llegó Donato. Bueno, vamos a analizar el 39. Dice: una partícula que tiene, o que está en reposo, perdón, que parte del reposo, tiene una aceleración constante cuya magnitud es 3 metros sobre segundo cuadrado. Calcule su velocidad al cabo de 5 segundos, la velocidad con la cual inicia el octavo segundo, el desplazamiento en los primeros 6 segundos. ¿Sí? Entonces, vamos a representar un sistema de dos ejes inicialmente y vamos a analizar la situación. Voy a poner mis cuadrículas que me ayudan a dibujar un poco mejor. Después las saco para la captura. Si puedo correr este, no, bueno. Entonces tengo la velocidad en función del Ahí se tiempo. ocuparía, profe, la primera fórmula, ¿verdad? Sí, creo que sí, ya los vemos, ¿no? Una partícula parte del reposo, o sea que la velocidad inicial vale 0, para un tiempo de referencia igual a 0. Tiene una aceleración constante cuya magnitud es 3 metros sobre segundo cuadrado, una variación positiva, porque está acelerándose en la dirección del desplazamiento. Entonces, podemos representar en nuestra gráfica un crecimiento de la velocidad que partió de 0 a los 0 segundos, ¿no? Entonces me preguntan cuál sería su velocidad después de 5 segundos. La velocidad con la cual inicia en el octavo segundo, o sea, a los 8 segundos, cuál sería la velocidad inicial para el proceso siguiente. Si pueden poner una velocidad final 2. Me están preguntando la velocidad inicia el octavo segundo, y después el desplazamiento a los primeros 6 segundos. La asistencia, sí. Recuerden que la clave está invertida respecto a las semanas anteriores, que es 4 física, ¿no? Bien, si yo analizo el desplazamiento, que hasta ahora no hemos visto mayormente gráficas de desplazamiento. Voy a ponerlo en negrita para el fondo, que se ve mejor. Voy a tratar que quede más o menos a la misma altura.
Ahí más o menos está. Entonces, si grafico desplazamiento con respecto al tiempo, me dice que parte del reposo, o sea que podemos considerar como referencia que tenía una posición inicial de 0 metros y me están pidiendo ya no desplazamiento a los 5 y a los 8, sino que a los 6 segundos, ¿no? Entonces, estaríamos algo por acá. Acá estaría el 5 y el 8. Y ya la vamos a ver en la gráfica, ¿no? Entonces, para el primer caso, me pide la velocidad al cabo de los 5 segundos iniciales. Y lo que podemos usar, como mencionó un compañero, era la ecuación de velocidad que vimos, velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Si analizamos para este caso, la velocidad al cabo de los 5 segundos, la velocidad final, que no conocemos. Tenemos la velocidad inicial, que era 0 metros sobre segundo. Tengo la aceleración y tengo el tiempo. Entonces, mi velocidad final será igual a velocidad inicial, que es 0 metros sobre segundo, porque parte del reposo, más 3 metros por segundo cuadrado, multiplicado por el tiempo, que son 5 segundos. Entonces cancelo segundo con segundo y me queda 3 por 5, 15 metros sobre segundo. La velocidad final 1 es de 15 metros sobre segundo. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. En el segundo caso me pide la velocidad con la cual inicia el octavo segundo. Sería como que cuál es la velocidad de este punto en adelante, temporalmente. O sea, la velocidad final 2 la puedo calcular con la misma ecuación, tomándola desde el principio, que la velocidad inicial en todo el proceso era 0, más aceleración por tiempo. Velocidad inicial 0 metros por segundo, más la aceleración, que es 3 metros sobre segundo cuadrado, multiplicado por 8 segundos. Por 7, ¿no sería, profe? Yo entendería que no, porque es con la que inicia el octavo segundo. Si vos decís que por ahí sea 7 segundos, o sea, todavía tengo que llegar a 8, ¿no? Yo tomaría la velocidad final a los 8 segundos porque a partir del 8 segundos inicia con esa velocidad. Entonces, 3 por 8 me da, de nada, 24 metros sobre segundo. Entonces, la velocidad 2 es de 24 metros sobre segundo. Y luego me pide el desplazamiento, que sería, puedo calcularlo como delta X, que es la variación de posición respecto al tiempo, en los primeros 6 segundos, ¿no? Bien, si tomamos la ecuación segunda, que era la que veíamos, que toma la forma más conocida de posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración por tiempo cuadrado, ¿sí? Tendría como inconveniente, bueno, no conozco la posición inicial, pero podría considerarla que es 0 metros. La velocidad inicial me dicen que es 0 porque inició en 0 desde el reposo. Tendría posición inicial 0 metros, velocidad inicial 0 metros sobre segundo. Y la posición final, que sería en este caso como el desplazamiento, porque sería posición final menos posición inicial es igual a un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, ¿no? Esa es la ecuación de posición respecto al tiempo, donde la diferencia de posiciones me da el desplazamiento. ¿Y la velocidad inicial, profe? Me dice que parte del reposo, o sea que la velocidad inicial es 0. ¿Sí? Si analizamos esta ecuación, me pide el desplazamiento, eso es la incógnita. Y respecto a mi situación, tengo el tiempo, que son 6 segundos, pero no tengo la aceleración. Ah, no, sí está, perdón. Es 3 metros sobre segundo cuadrado. Entonces tengo aceleración, puedo calcular el desplazamiento. El desplazamiento sería un medio de
3 metros sobre segundo cuadrado, que es la aceleración. Y me dice los 6 segundos iniciales, sería 6 segundos al cuadrado. Entonces me quedaría 1 medio por 3 metros sobre segundo cuadrado por 6 al cuadrado, me da 54. 36 segundos cuadrados. Bueno, Sería 54, profe, creo. sí. 36 puedo cancelar con el 2, me queda 18. Y 18 por 3 me da 3 por 8, 24. 3 por 1, 3 y 2, 5. Sí, 54 metros. ¿Sí? Entonces, después de 6 segundos, podemos pensar, dependiendo de la escala de la gráfica, que logra 54 metros de desplazamiento, ¿no? Si yo graficara esta función, es x, en posición final, es igual a 1 medio de la aceleración por tiempo cuadrado, que es la gráfica para nuestra situación de análisis. Si ustedes graficaran, esta sería una forma de una ecuación de y igual a una constante a que le puedo llamar por x cuadrado. O sea, reemplazando variables, ¿no? Pensando en un par de ejes x, y como estamos acostumbrados a ver. Y esta gráfica corresponde a una ecuación parabólica de una parábola que toma una forma de una curva, ya no es una recta, o sea que la variación de la posición en función del tiempo es una curva ascendente, en este caso porque su velocidad media es positiva y la aceleración media es positiva porque va creciendo, ¿no? Podemos, Profe, en todos los cálculos que hace todos los gráficos, no, para nada. O sea, yo lo estoy explicando con la ayuda de soporte gráfico para que ustedes interpreten el problema y después cuando otro ejercicio se lo pida o le dé como dato el gráfico, pueden apoyarse en este conocimiento para hacerlo, ¿no? Si no tienen idea de cómo es la curva, lo que podemos hacer es hacer una tabla de valores, ¿no? Para poder graficar la posición en función del tiempo, si es que le pidieran, ¿no? Acá no lo pide, ¿no? Tratando de hacer un par de ejes y no me sale muy bien. O sea, lo que estoy tratando de dibujar es un par de ejes. Me movió. Bueno, no importa. Si yo pudiera encontrar una tabla de valores con x igual o x en función de t, usaría la ecuación que estábamos viendo recién. Que el desplazamiento en función de la aceleración y el tiempo. Pudiera ir dándole valores al tiempo. Para el tiempo igual a 0, si yo reemplazo en esta ecuación, porque recuerden que este era el tiempo al cuadrado, me da posición 0. Si doy el tiempo igual a 1 segundo, me queda 1 al cuadrado por 3 medios de metros sobre segundo, entonces me va a quedar la posición a 3 medios metros. Si le doy un tiempo igual a 2, me va a quedar acá 2 al cuadrado, que me da 4, que con el 6 2 cuartos. se cancela, 4 dividiendo en 2, me queda 2, y 2 por 3 me da 6. Y así sucesivamente van dándole valores al tiempo. 3 al cuadrado me quedaría 9 por 3, 27, dividido en 2 me da 13,5, ¿no? Entonces ahí con estos valores pueden ir encontrando la posición a 1 segundo, a 2 segundos, a 3 segundos y van encontrando valores en una gráfica escala, van identificando los puntos y pueden trazar la curva que les estoy mostrando, ¿sí? Y quisieran graficar para ver cómo queda, ¿no? Si quisiéramos hacer eso, profe, tendríamos que cambiar el tiempo de los 6 segundos por 2 segundos, 5 segundos, 8 segundos, Sí, ¿no? sí, van variando el tiempo acá. Vamos a ver. O sea, la ecuación que estoy analizando acá sería x igual a 1 medio
de 3 metros sobre el segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado. Entonces voy cambiando ahí el tiempo. Sigo cambiando t por 0, t por 1, t por 2, t por 3 y voy encontrando los valores de x, que fue lo que fui encontrando acá. ¿Está? ¿Alguna duda, pregunta? No, profe. No, profe. No, profe. Ahí les dejo la vista por si quieren hacer una captura. O sea, este era el punto C, ¿no? Ah, no, acá está, sí. Voy a borrarlo acá. Quiero ver si tenía otro encantado, creo que no. Vamos a seleccionar otro más del cuadernillo. Hemos andado bien, así que hemos alcanzado los ejercicios que tenía pensados para hoy. Vamos a ver si hay alguno de gráfica. Ups, perdón. Me moví mucho. Este me gusta. Este larguito como que podría ser para un parcial, ¿no? Ya veo el chat, dame un segundo. Vamos a subir acá a ver cómo queda el 100%. Sí, Luca me está preguntando si he habilitado un cuestionario. Está habilitado. Les muestro rápidamente dentro del aula virtual, dentro de lo que fuera la comisión 4, dentro de lo que fuera cinemática, que es la unidad 3, tienen un cuestionario. Ahora está dentro de la sección nuestra de la comisión, ¿no? Tienen 2 intentos permitidos, límite de tiempo 1 hora. Está abierto desde ayer a la mañana hasta el 3 de marzo a las 8 de la noche y permite 2 intentos, ¿no? A ver si vemos acá un intento, digamos. La ecuación x igual a x inicial más b por t se aplica cuando la posición es constante, la aceleración es constante, la distancia es constante, la aceleración varía linealmente con el tiempo, la velocidad es constante. A ver, le pregunto a ustedes cuál sería la opción correcta para la ecuación x igual a x inicial más b por t. ¿Qué piensan? ¿Cuál sería la correcta? La opción 4. La aceleración varía linealmente con el tiempo. Acuérdate que en las ecuaciones de posición, si tengo un movimiento rectilíneo uniforme, no aparece la aceleración, y en la uniformemente variado sí aparece, porque aparece un medio de a por t cuadrado, ¿no? Es la 2, profe. Los dos. La aceleración es constante. ¿Qué opina el resto? Ah, yo pensaba que era Sí. uniformemente La variado. aceleración es constante, varía el tiempo. No, la aceleración no es constante, vale 0, porque no aparece acá en la ecuación de posición. Es la Entonces, ¿qué 5, sería la creo. posición? Es la 5. La velocidad es constante, porque en la ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme la característica es que la velocidad es constante. ¿Sí? La posición es constante, no. Tampoco la primera, porque sería cuando x vale una Ah, constante. yo pensé que seguíamos con lo otro, profe.
No, Algo de esto es movimiento rectilíneo uniforme, pero tengan presente que este tipo de preguntas va a haber en los exámenes. Entonces ustedes no van a saber si un movimiento rectilíneo uniforme o uniformemente variado. Ahora uno puede pensar, estoy en MRV, que no hay aceleración, entonces aplico las ecuaciones de ese concepto, lo cual es válido, ¿no? Pero en el examen le va a tocar una mezcla y no van a saber cuándo es MRU o cuándo es MRV, ¿no? ¿Por qué la Bueno, posición es es la opción C. 5? Ah, sí, de las respuestas sí lo sé. A ver qué dice comprobar ahí. Correcto. Sí. Bueno, ya le dejo para que ustedes hagan. No le voy a hacer todo. Profe, hagamos un par más. Para desaprobar, profe, así. Profe, hágase el Claro, 10, por profe, favor. muestre cómo se hace usted a ver si vamos a aprender o no. Encima ahora son Hágase el 11, 11. profe. No nos daba el tiempo con 10, ahora son 11. Para Imagínate. mí tiene miedo, el profe sabe que no va a llegar. Sí, no, aparte que me va a llevar toda la clase más o menos. Traten de hacerlo. La idea es que practiquen ustedes, o sea, piensen que ustedes son una práctica para el examen, ¿no? Acá, cuando se habla de rapidez y no de velocidad, aquí es lo que preguntaban, ¿cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad, no? Un automóvil va a 90 kilómetros por hora con dirección sur. Cuando le estoy dando la dirección ahí, estoy hablando de una magnitud vectorial, entonces hablamos de velocidad, ¿no? Un niño corre por la General Paz hacia 9 de julio a 10 metros por segundo. Ahí también estoy dando dirección porque estoy dando una cierta orientación geográfica en un sistema que puede ser norte, sur, este, oeste, ¿no? Entonces este también tiene carácter vectorial. Sería el número 3, el auto. Un auto marcha a 30 km por hora. Acá no me están dando ninguna información sobre la dirección o sentido. Entonces esta yo tomaría como rapidez porque no me están dando la característica de ubicación geográfica en el espacio como para pensar en una magnitud vectorial, ¿no? El motociclista se dirige al oeste, el andinista se dirige al norte, te están dando dirección, ¿no? Entonces, donde solo hablan del módulo y no me dan datos de la dirección en que está actuando, sería la 3. Bueno, ya dejo. Siga, profe, baje. Practican. Y no le va a servir de nada si la idea es que ustedes practiquen, ¿no? Ustedes van a ver después, como hice ahora, que pueden poner una respuesta, o sea, ver si está correcta mi respuesta y si no, me va a decir cuál es la correcta, ¿no? ¿Cuál cuestionario es este? Es un cuestionario que está dentro de lo que fuera la comisión 4, que es la comisión en la que trabajamos. Que ustedes la van a ver por defecto cuando ingresen en el aula. Y debajo lo que sería ya la tercera semana, que bueno, ya estamos entrando en la cuarta. Que era la Profe, unidad 3. disculpe que lo corto así nomás, pero bueno. O sea que usted cree que hoy posiblemente tenga un resultado de parcial. Sí, por lo que me dijo el coordinador, sí. Gracias. Nada. Estando entonces dentro de la sección de la comisión 4, en lo que corresponde a la unidad 3. Esto es lo que están viendo de la parte de inicio, introducción. Me demora un poco en volver. Lo que sería la comisión 4, digamos, dentro de lo que fuera sección de la unidad 3. Tienen la clase de ayer en el video y el cuestionario, ¿no? De autoaprendizaje. Y abajo, bueno, están lo que ya conocemos, los links a las invitaciones en Zoom, la asistencia, que no se olviden, está de 9 a 10. Y bueno, este era el simulacro del primer parcial que ya se venció, que era el 19 de febrero, ¿no? Y bueno, los foros de consulta que no me han participado en ningún foro de consulta de hace 3 semanas. Profe, ¿van a habilitar Falta un consulta, simulacro profe. de parcial o nos seguimos con los autoaprendizajes evaluativos, digamos? Y hagan este. Después ya seguramente se habilitará otro cuando venga movimiento rectilíneo uniformemente variado y cuando veamos caída libre, tiro vertical. O sea que esta unidad podemos pensar como en 3 grandes temas, que serían movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde aparece la aceleración, y después con caída libre, tiro vertical, que es el movimiento sobre un eje vertical, donde solo actúa G, la aceleración de la gravedad.
Profe, el martes rendimos segundo parcial, ¿verdad? Sí. Tengo miedo. Buah. Esta unidad es mucho más corta que la otra, ¿no? Antes tenían 2 unidades con varios temas. Sí, pero como es la más corta, la más difícil, es lógica. Me la pintan de fácil, la más difícil seguramente. No, que Sí, vean. profe, ya estoy viendo que en el parcial va a ser la velocidad de un árbol. Algo tienen que inventar, algo de eso. No chíllame nada, sí, está bastante No, fácil. da la distancia en yarda, capaz. Ese está bueno. Calcular cuánto es la velocidad de crecimiento de un árbol en 2 horas. Cuando tiene una pesa encima que le impide crecer con lo que está desacelerándose. Está bueno eso, ya lo voy a pensar. Sí, bueno, vamos a ver ahora la 33, donde ya me dan la posición de una partícula en función del tiempo, pero no sobre un eje horizontal, sino como un eje vertical. ¿Sí? Por eso hablo de una letra I y no de una letra X. La letra I como una posición vertical con respecto al plano, ¿no? Y tengo la ecuación que me representa el movimiento de la partícula de I igual a 12 más 6 por t menos 5 por t cuadrado. Me dice, escriba la ecuación colocando las unidades correspondientes al sistema internacional a cada constante. ¿Sí? Bien. Vamos a representar la situación. Me voy a dejar para que traten de practicarlo, pero me parece que por ahí no lo saquen. Vamos a analizar nuestra situación particular. Voy a ver si lo bajo un poquito más el tamaño. Creo que todavía se ve en ese tamaño de letra, ¿no? ¿Lo ven ahí bien? Sí, profe. Bien. Entonces, ahora, ups, debería ponerlo B. Para que la... Me deja volver. Voy anunciando, tan desesperanzado. Lucas dice, no veo a mi amigo graduándome. Recién están empezando, les falta, ¿cuánto dije? La cantidad promedio de años. 13 años, digamos, para recibirse. ¿No? Póngale un poco de espíritu y gana. Bueno, les decía que íbamos a representar una situación de una partícula que se mueve sobre un eje vertical. Ya podemos pensar acá en 0 metros y de ahí va creciendo o decreciendo y vamos a ver cuál es la situación para nuestro caso, ¿no? Si yo analizo la ecuación solamente, 8 años, me gusta eso. A lo sumo 8 años. Tendría que I en función de t tiene 12 más 6 por t. Ya no voy a poner los 6,00 a pesar de que sería cifras significativas del valor, menos 5 por t cuadrado, ¿no? Bien, entonces me dice colocando las unidades correspondientes del sistema internacional a cada constante. Constantes serían estos valores, 12, 6 y 5 o menos 5, como lo consideremos, ¿no? Porque me dicen que da la posición de una partícula a lo largo de un eje vertical, entonces lo que estoy midiendo sobre el eje vertical son alturas en metros o valores de I en metros, ¿no? Entonces si yo analizo dimensionalmente la ecuación, la primera me tenía que dar metros y cada dimensión física de los humanos que están participando me tenían que dar como resultados en metros, ¿no? Entonces, para que tenga sentido físico, desde el punto de vista dimensional, mi ecuación, ¿qué dimensión física debería tener la constante 12 que está solita? Tranquilo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dimensión física debería tener 12 para que sumado a los restantes me quede el resultado en metros?
estoy preguntando, ¿no? Yo... esperando una respuesta de ustedes. Así como la Perseverance mandaba. ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿Qué dimensión física debe tener cada constante que está participando en la ecuación? Lo que estoy preguntando ahora, ¿qué dimensión física debe tener 12? Metro, profe. Metro. Bien ahí, 12 metros. Sí. Metro. Gracias. Bueno, y luego tendría 6 por t, donde t se mide en segundos. ¿Qué dimensión física debería tener 6 para que multiplicado por segundo me quede en metro? Metro sobre segundo. Cuadrado. Metro sobre segundo solamente. Metro Metros sobre sobre segundo, segundo. sí. Y la siguiente sería metros sobre segundo cuadrado. Metro sobre segundo por t. ¿Sí? Eso que le pasó ahora se me ha colgado. No. Así está, pero quedó como... tengo que ver la Se ha representación. quedado el circulito, pero sigue funcionando bien. Uy, ¿qué pasó? Como que me intenta abrir un blog para... Bueno, o sea, no voy a poner más, sino que voy a poner... Oh, en serio que parece que se colgaban. Ahí apareció. Hay ofertas en el chat. A ver. Entonces 6 metros por segundo por t, que es la variable, y 5 tendríamos que definir su dimensión física para que multiplicado por t cuadrado, que son segundos cuadrados, me dé un resultado en metros. Entonces 5 debería tener una dimensión física de 5 por metros. Metros sobre segundo cuadrado. Segundo cuadrado. Ok. Entonces cada constante debería tener el 12 en metros, el 6 en metros sobre segundo y el 5 en metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Después me dicen, determine la posición del cuerpo en t igual a 0,5 segundos y t igual a 0,6 segundos. Explicar el resultado obtenido. Entonces, este sería el punto A. El punto B me piden la posición a determinados tiempos. Entonces vamos a poner primero 0,5 segundos, que sería como medio segundo. La posición para un tiempo de medio segundo. O sea, estoy particularizando mi ecuación que dependía Con de t 0,5 sería 17,5 el resultado, profe. a la Porque mínima. a 6 no sería la mitad, sería 3. Y de 5 no sería 2,5. Ah, no sería 2,5. Pues el resto, 2,5. Disculpa. Sí, ya eso me ve, doy cuenta. ahí vemos cómo va, ¿sí? Entonces tengo 6 metros por segundo por un tiempo t que es de medio segundo, menos 5 metros sobre segundo cuadrado por t al cuadrado, que sería el medio segundo elevado al cuadrado, ¿no? Va a dar el resultado en segundo cuadrado. Cancelo el segundo cuadrado acá con segundo cuadrado, segundo con segundo en el segundo miembro, y me queda todo sumados en metros, ¿no? Entonces me da 12 metros más 6 dividido en 2, me queda 3. Y un medio al cuadrado me queda 4 en el denominador, entonces me queda menos 5 cuartos de metro. 5 cuartos me da 1,25, ¿no? Entonces tendría 15 menos 1,25 me va a dar 13,75 metros. Entonces después de medio segundo está a una altura de 13,75 metros del suelo, que sería mi referencia, ¿no? Luego, en 0,6 segundos, o sea, ahí en 0, ahora lo voy a poner como 0,6 segundos. Ah, bueno, no tengo tanta plata. Acuérdate que nosotros, profe,
Nos han matado este año. No he tenido nada de aumento el año pasado. Terror. 6. Y ahora le quieren hacer el aumento en cuota. Sí, como todos los años. Están ofreciendo 5% ahora, 10% en septiembre y un 5% en diciembre. Sí, pero no son ni 6.000 pesos. No, no es nada. Bueno, no empecemos a hablar que me voy a deprimir. En cualquier momento me largo a llorar. Me hace dudar para qué soy profesor universitario. Hay mucha diferencia cuando se paga en el ámbito laboral. Una A320. Impresionante. No entiendo en el ejercicio, en el ejercicio anterior, por qué es que lo eleva al cuadrado también al medio. Porque t vale 1/2 y el valor elevado al cuadrado es que se utiliza en la ecuación. ¿Pero qué no es que t cuadrado se simplifica directamente con No, el no, cuadrado del eso, otro? la t que está acá es una incógnita. Sí. Y se pone el valor y su dimensión física. Por eso pongo acá cuando pongo t, puse 1/2 de segundo. Cuando pongo t al cuadrado, t que está dentro del paréntesis se debe elevar al cuadrado, o sea que sería 1/2 elevado al cuadrado. Así como acá pongo 0,6 segundos, esta s de segundo no es un 5, es 0,6 todo al cuadrado. 12 metros más 6 por 0,6 me da 3,6 metros. Lo cancelo segundo con segundo. Y menos 5 por 0,6 me va a dar 0,36, ¿no? 6 por 6, 36, por 0,36 metros. Ahora tendría 12 más 3,6 menos 5 por 0,36 me da 13,8. Entonces después de 0,6 segundos se va a 13,8 metros, ¿sí? $2.000, dice. A la mierda, ¿no? Voy a cambiar las zapatillas, pero voy a comprar una PC de $2.000. No me da. Bien, explicar el resultado obtenido. En la casa de prof capaz que vale $2.000 y aquí. Capaz que si la compraron en Estados Unidos solo la mitad, pero bueno, no tengo para pagarme el viaje. Bien. ¿Qué es lo que está sucediendo? Dice, explica el resultado. No, por el momento no voy a comprar otro. Esto me lo Profe, compré. Esto seguro que está bien en el segundo ejercicio, el 0,6 al cuadrado por 5. Para mí no es 5,36. no, es 5 por 0,36. Ah, pensé que era una coma. No, es 5 por. O si quieres te pongo una cruz aquí para que se vea mejor. 5 por 0,36. Bien, lo que nos está mostrando o reflejando, digamos, el ejercicio, que si se fijan, hay una aceleración negativa en esta situación, porque si yo lo analizo, esto responde a una ecuación del tipo posición inicial más una velocidad inicial por tiempo, menos, si puedo hablar de 1/2 de la aceleración por t cuadrado, en donde 1/2 por a me daría los 5 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? En definitiva, lo que está mostrando esta situación es de una partícula que se está desplazando en un eje vertical, que ha tenido una velocidad inicial que se le dio al comenzar el recorrido y que está siendo desacelerada por una componente de una aceleración negativa, en este caso la mitad de una aceleración que podemos pensarla más o menos en 10 metros sobre segundo cuadrado. Si le saco la mitad a 10 me queda 5 metros sobre segundo cuadrado, o sea que sería la aceleración más o menos como la de la gravedad, ¿no? Entonces en este caso la partícula está siendo desacelerada
y llegará un momento que comenzará a caer porque la aceleración g negativa le va a producir un descenso, alcanzando su altura máxima, comienza a descender, ¿no? Lo que estoy representando aquí son alturas, no es que la partícula se mueva de esta forma, como la envolvente de Profe, su altura, su velocidad máxima sería en el vértice de esa parábola, ¿verdad? Sí. Pero lo que quiere decir que no hace una forma de ese desplazamiento en el espacio, sino que la partícula sube y baja sobre el mismo eje. O sea, se va hacia arriba, alcanza su altura máxima y luego cae, ¿no? Pero si yo lo grafico bien. en un sistema de dos ejes, sería la posición en función del tiempo. Comenzó, digamos, iniciando en 0, creció, y luego comenzó a decaer. ¿Está? Entonces, perdón, me tomo un poquito de agua, ¿no? ¿Están escuchando? Sí, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Me pide en el apartado C escribir las ecuaciones de velocidad en función del tiempo y aceleración en función del tiempo. Halle la distancia recorrida o longitud de la trayectoria por el cuerpo en el intervalo de 0 a 12 segundos. De lo que quiero calcular, en el apartado C, o sea, tendría que escribir las ecuaciones de velocidad y aceleración. Si yo quisiera escribir las ecuaciones de velocidad, recuerden que velocidad era igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. De acuerdo a los datos que estamos viendo, ahí está Nakusa escribiéndome en la tableta. ¿Qué pasó, Nakusa? Tendría que la velocidad final sería igual a la velocidad inicial, pero que por lo que vimos acá es 6 metros por segundo. Se llena el problema para aquí. Entonces sería 6 metros por segundo más aceleración, que en este caso es negativa, entonces ponemos un menos. Y la aceleración vimos recién que estaría en el orden de los 10 metros sobre segundo cuadrado, para que dividido en 2 me quede ese 5 que teníamos acá. Eso sería 10 metros sobre segundo cuadrado por t. Y esa sería la ecuación de la velocidad. Y de la aceleración, si recuerdan, aceleración media constante en los movimientos rectilíneos uniformemente variados. ¿Por qué 10, profesor? Porque acá me quedaba menos 5 metros sobre segundo cuadrado por t cuadrado. Y si yo cuando lo comparaba con una ecuación de movimiento rectilíneo uniforme, iba menos un medio de la aceleración por tiempo cuadrado de acuerdo a las ecuaciones que habíamos visto hace rato, cuando aparecía x, ¿no? Entonces, un medio por a me va a dar 5. Eso implica que a tiene que valer 10. Para que 10 dividido en 2 me quede 5. ¿Ok? Entonces, en nuestro caso, la aceleración es constante y es menos, perdón, no 5. Después de toda esta explicación vuelvo a poner 5. Menos 10 metros sobre segundo cuadrado. Luego me pide la distancia recorrida o longitud de la trayectoria por el cuerpo en el intervalo entre 0 y 1,2 segundos. Si ahí tendríamos que hacer una tabla de valores, ¿sí? O encontrar cuál ha sido el punto más alto de la trayectoria para que yo pueda calcular cuánto recorrido en la primera parte de ese intervalo. ¿Sí? Recuerden que empezó en 0, alcanza una altura máxima y luego comienza a caer hasta que llegue al piso. Entonces la distancia recorrida sería todo esto que está marcado en negro, que sería el envolvente. ¿Sí? Y en esta distancia es esta distancia igual al desplazamiento efectuado en dicho intervalo. O sea, no sé si a los 1,2 segundos llega al piso, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no.
Si en mi gráfico puede haberse dado que no termine en el piso, sino que termina a una dada altura final que no conozco, ¿no? Entonces sería a los 1,2 segundos. Puede ser que termine el piso, puede ser que no. Pero en definitiva, en la distancia total recorrida, voy a calcular todo el camino en ese envolvente, o sería todo el camino que le llevó subir y bajar hasta ese punto, ¿no? Con la altura h final. Tengamos presente en la pregunta D, perdón, que es la que estamos viendo, que la distancia recorrida es diferente al desplazamiento, porque el desplazamiento va a ser la diferencia entre la posición final menos la inicial, que era 0 metros, y la distancia total recorrida va a ser todo el valor en metros del recorrido de esa envolvente por afuera, ¿no? Sería, entonces recorrido por afuera me estaría dando delta S, que es la distancia total recorrida. Y delta X sería simplemente la diferencia de altura final menos la inicial. Y después me pide calcule la velocidad media y la rapidez media del cuerpo. Ahí vas a usar la última ecuación que me estaba preguntando alguien hace rato, en el intervalo de tiempo dado en D. Y acá tengo que calcular para ese intervalo de tiempo la velocidad media y la rapidez media. Recuerden que la velocidad media vendrá dada por el desplazamiento sobre el tiempo, que es el 1,2 segundos, y la rapidez media será la distancia total recorrida en el tiempo, que son dos conceptos diferentes, ¿no? Y van a dar números diferentes, porque la distancia recorrida va a ser mayor que el desplazamiento. Pablo pregunta si pueden llegar en el parcial, y puede ser, capaz que sea uno de los ejercicios tipo ensayo. ¿Cuánto pueden llegar a demorar en ejercer este ejercicio? 5 minutos, ¿no? Ya practicados, ¿no? ¿Está? Yo diría que 15. Yo diría que todo el tiempo. Si ustedes practican y hacen varios ejercicios, esto no debería llevarle más de 3,25 minutos, pongamos, no segundos, ¿no? Bien, les voy a dejar para que ustedes lo hagan este ejercicio, traten de practicar. Y en la clase que viene, que sea mañana, vamos a tratar de resolverlo. Y apunto el comentario en particular para que traten de practicar ejercicio, pero también porque este tipo de ejercicios son de lo que viene, que es caída libre, tiro vertical, ¿sí? Entonces, Profe, ¿cuándo es el siguiente parcial? el martes que viene, martes 2. Oh, profe, El parcial de me física está primero el de matemática, ¿qué no? No sé, creo que el de matemática me dijeron ustedes que rinden el otro sábado, ¿puede ser? O sea, no este, sino el que viene. No sé, Sí, el otro sábado, creo. El de matemática es el 6. 6 de marzo, ok. Bueno, está animado. La misma semana la tenemos entonces. Nada. Margen Bueno, de... recuerden que contra ya física terminamos el lunes, rinden el parcial el martes y ya no tenemos más física. Y no sé si es que comienzan introducción a la vida universitaria después en el horario de física, ¿puede ser o no? No, ya tenemos clases de eso. Ayer terminé una clase de su profe. ¿Ya tuvieron esa clase de introducción a la vida universitaria? Sí, ya tenemos clases de introducción, profe. Quedaríamos libres si terminamos todo ya, si entramos, claro, y no tenemos que prepararnos para la recuperación hasta que comiencen las clases. Está bien. El comienzo de clase creo que está previsto para el 5 de abril, o sea que hay tiempo. O sea que tienen vacaciones los que prueban, qué suerte. No me veo en ese grupo. No.
Un mes de vacaciones, muchachos, hay que darle nomás, hay que darle. Hay que ponerse positivo, buena pila, que me manda bien. Profe, ¿cómo se comunicó que vuelven las clases o que no sé qué, que le iba ayer, pues ser? Sí, algo han publicado en la página de la facultad. Me lo han pasado por correo. Creo que dicen que vuelven a clases presenciales por ahí. Acá está. El COE habilitó el protocolo para clases presenciales y prácticas en laboratorio. Es un protocolo que presentaron, bueno, todas las universidades y le aprobaron a la UTN ahora. Aquí intenté de verlo, pero no sé por qué no me sale el archivo. No me sale error. No está presente el archivo, no sé por qué. Que el protocolo aprobado. Pero bueno, o sea, según esto, Los chavos tienen que dedicarse a vender cosas, está mejor que el marketplace de Facebook. bien, recientemente habilitaron medidas para respetar el dictado de clase y prácticas presenciales como la actividad en los laboratorios bajo protocolos sanitarios. Esto sería como una habilitación para vuelta a clases presenciales para la facultad, o sea que se podría tener clases dentro de la facultad, ¿no? Pero según lo que nos comentó el decano en varias charlas, que el primer cuatrimestre sería casi totalmente virtual, como lo dictamos Hoy el año tenemos una pasado. charla con el decano nosotros, profe. Ah, buenísimo. Participen, ahí le pueden preguntar. Y me comentan después. Lo que yo tengo entendido es que el dictado de clases, por lo menos en el primer cuatrimestre, seguiría siendo virtual. Y lo que sí se va a habilitar son, el acceso a los laboratorios, ¿no? Porque hay gente que está debiendo laboratorio, en muchos casos eso para recibirse, entonces quieren terminar cuanto antes el tema de prácticas, ¿no? Recién en el segundo cuatrimestre creo que ya sería la presencialidad, en función de cómo avance la vacunación y que no haya brotes de vuelta de enfermos de COVID, ¿no? ¿Usted qué opina, profe? ¿Llegamos a eso o no? Ojalá, o sea, sería bueno, creo que la presencialidad ayuda a todos. En particular creo que a los jóvenes le ha hecho mucho daño la virtualidad porque necesitan la interacción, ¿no? Pero creo que todavía vamos a estar un tiempito por el tema vacunas, ¿no? El mayor problema, que creo que la provisión a nivel mundial está restringida y si pensamos que somos 44 millones de argentinos y cada uno tiene que dar 2 dosis, estamos hablando de 88 millones de dosis. Profe, imagínese que usted hubiera sido un vacunado VIP. ¿Ah? ¿Qué opina? No sé, no creo, porque los docentes universitarios no entramos en el VIP para nada, digamos. Vamos a ser los últimos, seguramente. No, les decía, imagínense que necesitamos 88 millones de dosis para vacunar a toda la población y nos va llegando, si a duras penas, creo que 1 millón, ¿no? Entre 500.000 que han llegado de India, más 350. Profe, India, ¿cómo hace o China, que son, bueno, China es potencia, pero India está como nosotros, más o menos? No, India, a diferencia de nosotros, apostó mucho por la educación y tienen muy buenos institutos y sobre todo tienen importante el crecimiento académico en base al desempeño y al estudio, ¿no? Y India tiene mucho más presencia activa en la universidad a nivel mundial que Argentina. Y va todo al mérito. India está en el G20 en unos puestos más arriba que Argentina, así que imagínate. Sí, ¿no? Aparte de su población, ¿cuántos son? 1.500 millones, creo, ¿no? India, creo que China era 1.500 millones, y India no sé si es 1.000 millones, o sea que es una bestialidad el mercado interno solo que tiene, ¿no? Son unos países emergentes, sí, y se han sostenido en ese tiempo, ¿no? Si alguien me dice si no rindo bien los dos parciales, rindo bien los dos parciales y no me da el porcentaje de asistencia, no, en ese caso hay que ver, pero es probable que te dé libre, salvo que puedas justificar las inasistencias, ¿no? Me está preguntando Joaquín Rizo Patrón. Bien, pararemos por hoy, un poquito antes. Les pido entonces que traten de practicar, no este simulacro del primer parcial, sino
el ejercicio o el cuestionario de autoaprendizaje de cinemática de la primera parte y traten de hacer el ejercicio que les estaba mostrando, que es de caída libre, tiro vertical, y mañana lo vemos, ¿sí? Y lo resolvemos. ¿Sí? Así es, Jacqueline, quedaría libre. ¿Sí? Entonces, cortamos por hoy. No se olviden de la asistencia hasta las 10. Y se pueden ir desconectando y descansan un rato para comenzar matemática o no sé si introducción a la vida universitaria a las 10:15, ¿no? Dale, profe, Bueno, profe, gracias. nos vemos. Que tenga buen día. Chao, chicos. Nos vemos, profe. Tenga buen Que día, vaya bien. profe. Vamos, profe. Chao. Saludos. Hasta luego. No, profe, tengo un buen día. Tenga buen día, profe. Nos vemos. Ahora corto la grabación y ya la subo.